Creo que esto que voy a decir lo sabemos todos hace rato, pero se está haciendo cada vez más claro. Y es que el debate público en Colombia, incluyendo lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales, se está moviendo en dos líneas más o menos paralelas, pero muy distintas. Y aquí les voy a dar una teoría que yo tengo, y es que dependiendo de cuál de esas dos líneas de debate público, de preocupación de los ciudadanos, sea la más importante, se va a definir la elección presidencial. Esas dos líneas son la discusión sobre la paz, la discusión sobre la corrupción por el otro lado. De alguna manera, la discusión que representa a Timochenko y la que representa al exmagistrado de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte. Y aquí no deja de ser paradójico ver cuál de los dos es el que está preso, pero en fin. El tema de la paz obviamente quedó vivo después del plebiscito. Es un debate alrededor del acuerdo de paz con las FARC, de las prevenciones de que la democracia se haya debilitado y que de alguna manera podamos terminar como Venezuela. Ese debate también se ha decantado bastante. Hoy creo que es seguro decir que el corazón de la discusión será el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz, esa Corte de Justicia Transicional que tiene como objeto juzgar los delitos más graves cometidos en el marco del conflicto, y si dicen la verdad y si reparan a las víctimas, guerrilleros, militares y civiles no irán a la cárcel. Si no dicen la verdad o no reparan a sus víctimas, irán a la cárcel. Esta es una discusión que enfrenta a los del sí y a los del no. Es una discusión que, como decía, está bastante decantada, sabemos de lo que estamos hablando. El tema de la corrupción es un poquito más difícil de concretar todavía. La corrupción parece estar por todos lados, tocando a todo el mundo. La corrupción está en la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía General, en el gremio de los abogados, en fiscales delegados, pero también hay corrupción por fuera de la rama judicial. Está en las elecciones, está en la plata de Odebrecht, que supuestamente entró a las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. La corrupción está en el Congreso de la República, con el Ñoño Elías, con Musa Besaile. La corrupción también parece estar en el Ejecutivo, con la adjudicación de la adición a la Ruta del Sol 2 y el presunto interés indebido que tuvo el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade. La corrupción toca incluso con acusaciones a personas de partidos como el Partido Verde, del Polo Democrático, que llevan las banderas anticorrupción. Al final, puede que, como pasa en este país, el debate electoral termine siendo una amalgama de peleas y que se mezcle todo, que se mezcle como se mezcló hoy en el Congreso en la pelea entre el fiscal y la senadora Claudia López, la discusión sobre temas de corrupción con la implementación del acuerdo y la discusión sobre la ley estatutaria de la justicia transicional. Pero dependiendo de cuál de estas tensiones jale más duro, se verán en mejor posición para llegar a la Casa de Nariño proyectos como el de Humberto de la Calle o los del uribismo y de Cambio Radical, ahora con banderas preocupadas por la paz, o propuestas como la de Claudia López, Sergio Fajardo, Jorge Robledo y Alejandro Ordóñez, quienes hablan sobre la ética pública. ¿Cuál de estas dos será? Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche estamos, como no es costumbre, con solamente un invitado, Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia, del entonces ministro de Justicia Fernando Londoño, en la segunda de la primera. Claro, en la primera de Álvaro Uribe, una de las personas que estuvo más activa en esa discusión del no. Es un placer siempre tenerlo acá. Vamos a ver cómo me va solo con usted. Daniel, muchas gracias. Siempre es un gusto estar con usted. Lamento mucho que Clara no haya podido asistir. Confío en que los motivos que la hicieron, porque sé que llegó hasta acá y le hicieron retornar, devolverse, no sean graves y lo que... No se asustó de verlo, no. No creo. Yo supongo que tenía un motivo de peso por el cual tuvo que dejar de asistir. Clara llegó hasta acá. Clara López, también precandidata, antes ministra de Trabajo de Juan Manuel Santos, directora del Polo Democrático, estuvo acá. Se tuvo que retirar por un asunto familiar de último momento. Esperamos que todo le salga muy bien y le salió a usted bien porque estando en campaña va a tener todo el tiempo para hablar de todos estos temas. Usted sabe que a mí me gusta el debate y me gusta la polémica. Yo hubiera preferido que Clara estuviera acá. Eso hubiera hecho todo este ejercicio más dinámico y además hubiera permitido
contraponer puntos de vista, pero a lo mejor lo que va a ocurrir es que usted va a hacer el papel de Clara y va a quedar más evidenciada su posición ideológica a ojos de todos los televidentes. Si eso sucede, que los televidentes tengan claro que es solamente para hacer un contrapeso y que estoy haciendo un papel para poder darle gusto a usted y que podamos debatir. Eso seguro es así. Usted anda de campaña, no estoy seguro que haya visto esto, es lo que pasó en el Congreso de la República hace algunas horas. El tema político del día fue un fuerte enfrentamiento entre Claudia López y el fiscal general Néstor Humberto Martínez, que estaba allá para discutir el articulado de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz, la ley que le da carne a los huesos de esta jurisdicción, y que tuvo una interrupción y se pusieron a hablar de otra cosa, se pusieron a hablar de corrupción. Esta es Claudia López. Qué casualidad, justo ayer, en las horas de la mañana, la Fiscalía detiene de la manera más arbitraria y bochornosa a un hombre decente como Marcelo Torres, exalcalde de Magangué, cuya único delito ha sido derrotar y ganarle a la gata. Esto no es Venezuela y a nosotros no nos van a someter a punta de policía política y fiscalía política a apoyar a un hombre que consideramos indeseable y corrupto como el señor Germán Vargas. Exigimos respeto por nuestro derecho a hacer oposición política y a derrotarlos, y garantías e imparcialidad por parte de la Fiscalía. Dura Claudia López, y le voy a poner de una vez, o ya tiene, podemos hablar un poquito, yo no sé si usted se quiere referir específicamente al caso de Marcelo Torres. Digamos que Marcelo Torres es un líder político que estuvo con el Polo en algún momento, hizo una coalición y llegó a la alcaldía de Magangué, un pueblo en el departamento de Bolívar que tiene una fuerte influencia de personas que habían estado aliadas con los paramilitares, como el sucesor, el hijo de Emilce López de la Gata. Él llegó como una alternativa y ahora lo pusieron preso, dice Claudia, por una persecución. ¿Usted cree que el fiscal general sería el tipo de persona para prestarse a ese tipo de persecuciones políticas? Mire, yo francamente no creo, Daniel. A mí me parece que la acusación que hace Claudia de que aquí lo que hay es una fiscalía política, al menos no corresponde con unos hechos ciertos. ¿Cuáles? El fiscal general de la Nación ha imputado cargos a miembros de Cambio Radical, que era su partido. Y voy a dar un caso que es emblemático, que demostraría que lo está haciendo. Sí. El de John Calzones. El alcalde de Yopal, que es de Cambio Radical y que ciertamente está privado de la libertad y ha sido acusado por esta fiscalía. No es el único caso. De manera que la acusación de que esto solamente funciona para un lado no me parece que corresponda a la realidad. Primer punto. Segundo punto. Yo tengo una buena opinión sobre Marcelo Torres por una razón. Marcelo Torres ha sido un dirigente histórico del MOIR. Y el MOIR, a diferencia de otras ramas de la izquierda... Del PTC. Bueno, aquí nos ponemos en minucias de bueno, una de las... En general, el MOIR, con las distintas corrientes, se alejó siempre de la izquierda armada. Y a mí eso me merece respeto. Es la razón por la cual y yo los siempre mataron he por respetado. eso. Algunos de ellos los mataron. Por esa razón yo tengo una relación y un respeto con el MOIR que no tengo con otros movimientos de izquierda que fueron claramente proclives o apoyaron o estuvieron a favor de la izquierda armada y la izquierda violenta. En ese sentido, respeto a Marcelo Torres. Ahora, lo que me parece que le está pasando aquí a Claudia, y usted no pasó ese pedacito de la intervención donde le dice mafioso a Néstor Humberto Martínez, es que, por un lado, Claudia, cuando se calienta, se excede. En su lenguaje es excesivamente agresiva, me parece que no corresponde. Puede ser que le haya funcionado políticamente, pero me parece desafortunado. Ella tiene otras virtudes que debería cultivar y más bien moderarse en este tipo de reacciones. Pero creo que al final el punto no es ese, Daniel. El punto al final es que a Claudia López le duele terriblemente que la bandera política que tienen en su coalición, que es la corrupción, se le desmorone en el discurso porque se le imputen cargos a personas que hacen parte de esa coalición. Claro. Eso es lo que me parece que la descompone, porque le hace perder legitimidad al discurso. Y démosle un poquito de contexto, porque aquí hay, a ver, ella tenía planeado un debate junto a Robledo que se iba a hacer ayer,
sobre Odebrecht, sobre los vínculos que Odebrecht tenía tanto con la Fiscalía como con el gobierno Santos y con algunos actos de corrupción. Un debate que había anunciado por redes sociales y le había hecho mucho ruido. Sin embargo, dice que en algo tiene que ver la Fiscalía, que después de que no le dejaron hacer el debate, como retribución metieron a la cárcel a Marcelo. Y este es un argumento que yo le voy a hacer aquí algo provocador, ya que estamos los dos solos, y es que en Colombia la justicia funciona por intereses, y eso es algo que han dicho ustedes muchas veces, lo han dicho hablando, por ejemplo, del caso de Santiago Uribe, lo han dicho alrededor del caso de incluso Oscar Iván Zuluaga, de su campaña, también de Andrés Felipe Arias. Parece ser que Claudia y ustedes ahí no estaban tan lejos. Mire, yo lo que tendría que decir es lo siguiente. Sin duda, algunas actuaciones de la justicia colombiana han sido politizadas y han tenido referencias ideológicas y políticas muy claras. Coinciden esas impulsadas actuaciones, por el fiscal. pero no por este. No por este. En el caso clarísimo de Montealegre me parece absolutamente evidente. Sí. Y no solamente en el caso de Montalegre, hay otras. Pero donde Néstor uno Humberto, también por puede ejemplo, decir lo mismo. mantuvo la acusación contra Santiago Uribe, por ejemplo. Correcto, con un fiscal que hoy está seriamente cuestionado porque hace parte del grupo de Leonidas Bustos y de Francisco Ricaurte, ¿no? Carlos Iván Mejía. Luego, ahí usted cójalo con pincitas y miremos a ver cómo viene eso después. Claro, pero es que Bustos ayudó a Néstor Humberto a llegar a la fiscalía, ¿no? Y en ese sentido, el que tiene que dar esa explicación es Néstor Humberto. O sea, yo no voy a defender esa actuación en absoluto, más cuando soy un crítico furibundo de las actuaciones de Bustos y de su cartel en la fiscalía. Si usted se sienta y mira, por ejemplo, los jueces que tomaron las decisiones en relación con Andrés Felipe Arias, son el grueso de ellos los que están involucrados hoy en el problema de corrupción. Algunos No, de ellos. sí. Nunca no fueron Sí. ponentes de la decisión, votaron a favor de la acuerdo, ponencia. pero por ejemplo, fíjese usted en el caso de María del Rosario, que era la ponente, se declara impedida en un caso contra el presidente Uribe y no tuvo ningún problema, teniendo las mismas razones, en ser la ponente en el caso contra Andrés Felipe Arias. Y uno dice, un momentico, si porque era antiuribista dice que no puede ser juez en el caso del presidente, ¿cómo es que después Con Uribito no se declara impedida? Le doy solamente ese ejemplo. Otro ejemplo, en ese caso, una de las magistradas se posesiona 2 meses después de terminada la etapa de juicio de Andrés Felipe Arias y no tiene ningún problema en votar el caso, cuando no tuvo ningún conocimiento del proceso porque se posesionó 2 meses después. Y podría seguir. Bustos estaba ahí. Y acuérdese usted que nuestras acusaciones provienen de una vinculación, de la posibilidad de que personas vinculadas con el narcotráfico tuvieran relación con unos magistrados de la Corte, que eso es el motivo de toda esta pelea del presidente Uribe con un sector de la Corte Suprema de Justicia. Lo que trato de decir es, por supuesto, yo no tengo la menor duda que ha habido sectores judiciales que han tomado decisiones de carácter político. De ahí a poder afirmar que en este caso el fiscal está tomando decisiones de carácter político, me parece que hay un trecho alto. Lo que uno no puede hacer, creo yo, es que porque algunos hayan tomado decisiones con ese propósito, podamos meter a todos en el mismo saco y decir que siempre la justicia colombiana y todos los fiscales toman decisiones con carácter político. Me parece que hay que mirar caso por caso y definir si, en la opinión de uno, hay motivos, hechos, pruebas que le hacen a uno suponer y concluir que hay una motivación política. En este caso concreto, yo no la veo. Yo francamente no lo veo. Si el señor Camilo Romero puede tener unas responsabilidades, pues lo lamento mucho por el Polo y por Claudia, pero tiene que salir a responder. Si Marcelo Torres, a quien acabo de defender, en el sentido de que, en mi opinión, ha tenido una trayectoria que en relación con otros dirigentes de izquierda es respetable porque siempre ha estado por fuera de cualquier vínculo con la violencia armada, termina imputado por unos motivos, pues tendrá que ir a responder. Ojalá salgan bien. Yo siempre que veo a alguien que lo acusan, digo, ojalá salga bien de esa imputación. Yo digo, en este caso concreto, no veo razones para pensar que la actuación del fiscal tiene que ver con una motivación política. En cambio, sí veo motivos para suponer que la reacción de Claudia
es claramente política y que está íntimamente ligada con el hecho de que su discurso anticorrupción empieza a deslegitimarse porque empieza a tener manchas. ¿Pero cuáles obviamente, manchas? Pues hombre, si uno tiene un discurso anticorrupción y gente que uno ha arropado en su partido tiene problemas de corrupción, no le queda tan fácil salir a poner la cara y decir, soy el abanderado de la corrupción, nosotros somos los únicos impolutos, nada tenemos que ver con los problemas. Yo me temo que Claudia le va a tocar aceptar más temprano que tarde que en Colombia a ver, no hay y aquí partido para ser movimiento justos y que para no haya ser salido del selectivos, no hay ninguna, hay algunas imputaciones, no hay ninguna No hay decisión, responsabilidad, así es. no hay ninguna responsabilidad y de hecho Camilo Romero es del Polo Sí. y Marcelo Torres, a ver, Marcelo es de la Colombia Humana más que del Partido Verde, ¿no? Sí, digo, insisto, ojalá salgan bien. Yo de verdad lo digo, Claro. sinceramente. Tengo buena opinión general de los dos. Ahora, pero si tiene unas imputaciones, tienen que salir y responder y decirlo. Los que estoy tratando de sostener es otra cosa, Daniel. Lo que estoy tratando de sostener es que la reacción excesiva, para decirlo de alguna manera, de Claudia está íntimamente ligada con el problema de que su campaña política está construida sobre el eje de la corrupción y que cuando se le afectan personas afines a su coalición por razones de corrupción, pues tiene una debilidad de carácter político en su campaña. Eso le pasa a todos los que tienen la bandera de la corrupción. Yo le voy a poner lo que dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez. Yo creo que nunca lo había visto tan, digamos, salido de los chiros. Esta es la respuesta que le da Claudia López. Ni más faltaba que nos traten de amarrar las manos, señora senadora. No va a ocurrir con el fiscal general de la nación. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Señor secretario, La fiscalía no es apéndice de ningún directorio político, ni reconozco ninguna jefatura política. Desde que crucé el umbral de la justicia, no tengo sino un jefe, que es la Constitución Nacional. Un jefe, solamente la Constitución Nacional. Se refería, fiscal, obviamente a las acusaciones de que es de Cambio Radical, partido que ayudó a fundar y que le ha dado un apoyo irrestricto. Pueden seguirnos a través de Periscope. Saludos a las personas que están ahí. Podemos hacerle muchas preguntas a Rafael Nieto esta noche a través de redes sociales. También lo pueden hacer a través de Twitter con el hashtag francamente Nieto, lo que sea. Lo que digan. Lo que digan. Aquí estoy dispuesto a responder cualquier cosa. A ver, y entonces en esta coyuntura de corrupciones varias, han surgido varias propuestas alrededor de cómo enfrentar esto. Y yo solamente le quería poner aquí algunas de ellas que están ya andando. ¿La tengo? Sí. Una reforma, muchas propuestas. Entonces, hay una idea de una reforma constitucional, una Asamblea Nacional Constituyente que es del Centro Democrático. Hay una reforma, en la reforma política se incluyó el Tribunal de Aforados. Esto lo hizo el Ministerio del Interior, donde está Guillermo Rivera. El Partido Verde, a través de Angélica Lozano, está moviendo un acto legislativo para volver a revivir el Tribunal de Aforados, pero además volver un poco a la reforma a la justicia que se hizo hace 2 años con una nueva rama que gerencia la rama de la justicia y también que le quita las facultades electorales a las Cortes para que no se elijan entre sí. Y también está esta del referendo para reformar la justicia del ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, que contempla, esto salió un poco de lo que se habló en Pasto la semana pasada, donde se reunieron toda la gente de la rama. Usted, hablemos de la de Enrique Gil. ¿A usted le gusta? Este es su tema. Usted fue viceministro de Justicia, es abogado. ¿Qué hay que hacer? Y propusimos una reforma a la justicia integral que estuvo a punto de cuajar, a la que se le atravesó después en su momento, por un lado la Corte Constitucional y por otro el Consejo de Estado, por unas razones que si quiere después examinamos. Una reforma a fondo que si hubiera tenido lugar nos hubiera salvado de buena parte de los problemas que estamos teniendo nosotros. ¿Quiénes? El ministro del Interior y Justicia, que Ah. era Fernando Londoño, y yo como viceministro de Justicia. Mire, yo creo que aquí hay que hacer varias cosas. Yo desecho la idea del referendo porque la idea del referendo es propaganda. Digámoslos con todas las letras. Lo de Enrique Gil está dirigido a que no se haga nada. Que ahorita vamos a hablar del referendo para tumbar la Hombre, Jurisdicción Especial de Paz. Pero es que usted está hablando de un referendo propuesto por un gobierno a apenas unos meses de terminar
su 8 administración. meses, eso es harto tiempo. No, porque es que el referendo se haría el próximo año, no ahora. Y usted lo sabe. Es decir, al final, lo que ellos están proponiendo no tiene viabilidad política ni jurídica. Por ahí no va la cosa. ¿Qué sí creo que hay que hacer? Hay que hacer una profunda reforma al sistema de administración de justicia, con varios puntos. El primero, aquí tenemos un exceso de cortes, Daniel. Tenemos 5 grandes altos tribunales. Tuvimos 2 en la Constitución del 86, ahora tenemos 5. Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y ahora Jurisdicción Especial de Paz. Y espérese, y Y antes si del pasa 80 la reforma política, una Corte Electoral. Y antes del 91 tenemos el Consejo de Estado y la Corte Suprema Y de nada Justicia. más. No había Consejo Superior de la Judicatura. No, nada, esos son todos elementos nuevos. Entonces usted tiene hoy 5 con posibilidad de 6 altas cortes. Cada uno de esos magistrados con el sueldo más alto dentro de la estructura del Estado y con 15 funcionarios que dependen 30 de él. milloncitos de pesos, lo que se va a ganar usted si no sale como candidato y se va para el Senado. Hombre, yo dije, y hoy lo volví a decir al interior del partido, yo no tengo ningún interés de ser senador. Ese no es mi objetivo. Yo quiero ser presidente de la República. Lo estoy trabajando sacando para eso. de su línea. Sí, me está tratando de picar la lengua, pero le aclaro y además lo digo abierta y públicamente. Yo no tengo ese interés. Ahora, si el presidente Uribe me quiere allá estaré. Pero a mí no me interesa. Digamos, yo no estoy ahí. Primer punto. Segundo punto. Esa reforma tiene que eliminar ese cúmulo enorme de cortes y dejar una única gran corte, lo que evita de entrada los choques de trenes, Sí. con una sala constitucional independiente y autónoma, cómo funciona la Corte Suprema de Justicia en Costa Rica. Pero esto es Ese modelo funciona muy bien. una reforma Claro, como tiene que ser, estructural, de fondo. de Asamblea Nacional Constituyente. No, una reforma. Hombre, yo creo que las altas cortes ya O sea, ahora ¿usted cree no que se van a el atravesar. Consejo Superior de la Judicatura se va a dejar desaparecer? Pues si nos obligan a una constituyente, nos iremos a la constituyente. Pero yo creo que la constituyente, y aquí aprovecho para decirlo de una vez, la constituyente a mí en principio no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque una constituyente es una caja de Pandora, Daniel. Usted sabe cuándo empieza, pero no tiene ni idea ni qué sale de ella ni cuándo termina. Y eso me parece que genera incertidumbre jurídica y política que si uno puede evitar, debe evitar. Pero no me niego a ella porque creo que si las altas cortes se dedican a atravesarse a esta profunda reforma constitucional que nosotros estamos proponiendo, no nos dejan camino distinto que irnos a una constituyente. Ojalá no tengamos que transitar por esa vía. Claro. Pero sigo con el tema. Usted elimina toda esa cosa enorme y usted tiene una única corte con una sala constitucional independiente, Sí. como funciona en Costa Rica, de manera que la crítica a una única corte, que es siempre que se pierde la autonomía de la sala constitucional, se resuelve porque la sala constitucional funciona como una corte independiente, pero al interior. Y esta Corte conoce de derecho administrativo, De de todo. derecho... Usted tiene distintas salas que conocen los distintos temas. Conserva la tutela. Conserva la tutela necesariamente. La tutela es el gran avance del derecho en la Constitución del 91. Primer punto. Segundo, elimina las funciones electorales de la rama judicial. La saca. Que politiza altamente Sí. la rama. Tercero, acaba con la puerta giratoria. De entrada. No se puede ir después de que sale esa Y Corte. Ya no usted tiene para dónde establece una edad de entrada a la magistratura que hace que, en realidad, como debería ser y como funcionan prácticamente todos los otros estados serios, quienes terminan de magistrados de las altas cortes son personas que se retiran en ese cargo y no salen jovencitos después o a litigar con sus antiguos compañeros de tribunal o a hacer política. Como el caso de Francisco Ricaurte o con hacer Luis política. Gustavo Moreno. Así es, todos quieren después hacer otras cosas porque no encuentran que para decirlo de otra manera, si usted es magistrado de las altas cortes es porque ese es el culmen de su carrera Sí. en el derecho. Y aquí hay que preservar un sistema donde permita lo que fue la tradición en Colombia. Nunca estuvo formalmente establecido así, pero así funcionó hasta el Palacio de Justicia. Usted tenía 3 corrientes que entraban a las altas cortes casi por partes iguales. Gente que venía de la academia, gente que venía del litigio y gente que Con venía el sistema de de la carrera cooptación. judicial. Es Con un decir, que sistema de ellos cooptación. se eligen a sí mismos. Así funcionó
hasta la tragedia del Palacio de Justicia, que desmembró todo el sistema. Establecer hoy la cooptación con estos magistrados, Dios nos libre, es decir, eso sí efectivamente no puede ser. ¿Usted se imagina una cooptación en manos de Francisco Ricaurte o de Leonidas Bustos o de Gustavo Malo? Le digo simplemente, o lo desafío, dígame los nombres de los magistrados de la Corte Constitucional con la excepción de 2 o 3. En fin, lo que quiero decir es, no con los actuales magistrados, algunos son muy buenos, debo advertir, esta crítica que estoy haciendo yo no es posible hacérsela a todos, las excepciones Como confirman la la de regla. como la de la justicia que Correcto, la excepción mencionábamos al confirma la principio. regla. La excepción confirma la regla. Ahí en las altas cortes hay magistrados formidables, excelentes, pero hoy por hoy son la excepción. Y le voy a decir algo que es importante, Sí. Daniel. En la época que yo estudiaba en la universidad, los Hace maestros con los cuales uno se formaba, los textos que uno leía, eran de magistrados de las cortes. Hoy no pasa eso. Hoy esos señores no son los maestros de nadie, no generan doctrina, no tienen respeto. Hoy se sacan magistrados de la Corte Constitucional del sombrero, de gente que no sabe nadie en el mundo del derecho quiénes son. Y es que Hombre, son muchos. pero por Dios, eso hay que hacerlo. Usted eleva la edad de entrada y por supuesto eleva la edad de salida. Y cuando la gente llega a la alta corte, ya es porque se va a salir de ahí. Me voy a la pausa. Mucho más, Rafael Nieto, esta noche. Sus preguntas a través de Twitter. ¿Quién es este señor que quiere ser presidente de Colombia? Si no lo conocen, hay unas encuestas que dicen que no lo conocen. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, esta noche en un programa inusual, solamente con un panelista. La precandidata Clara López se tuvo que excusar, entonces tenemos mucho, Rafael, y hablábamos de las preguntas por Twitter. ¿Qué dice la gente francamente? ¿Cuál es la pregunta para Rafael? Andrés Salamanca, francamente, hay corrupción en todos los partidos, dice él, pero no hay punto de comparación entre el Partido Verde Colombia y el Centro Democrático. Y aquí interpretando, me imagino que se está refiriendo Salamanca al prontuario del Centro Democrático frente al casi nulo prontuario del Partido Verde. Digamos que hay mucha gente del uribismo que ha estado envuelta en problemas con la justicia frente a otros del Partido Verde que no. Y aquí volviendo al tema de la corrupción, ¿usted cree que puede su partido en esta disputa de los discursos entre corrupción y paz enarbolar ambas banderas con efectividad? A ver, Daniel, yo voy por partes. Yo creo, primero, que su dicotomía sobre los ejes fundamentales de la campaña está equivocada. Ajá. Y voy a explicar por qué. Yo sí creo que el tema de los acuerdos de paz, de su aplicación, de la extensión al ELN, va a ser uno de los temas de campaña, pero creo que no va a ser el gran tema de la campaña. Y también creo que los temas de corrupción van a ser temas de campaña, pero tampoco creo que vaya a ser el gran tema de la campaña. Y usted me dirá, entonces, ¿cuál es el gran tema de la campaña? El gran tema de la campaña va a ser la economía. El gran tema de la campaña va a ser los bolsillos de los ciudadanos. El gran tema de la campaña va a ser una economía que crece apenas al 1.2%. Pero señor, pero usted sí, es decir, usted sabe mucho de derecho, usted sabe mucho de los acuerdos con las FARC, pero no se dispare en el pie porque la economía, ahora me estoy dispuesto a sorprenderme, pero la economía, ¿usted sabe de economía? Yo estudié Derecho y Socioeconomía, Daniel. Sí. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho en la Universidad Javeriana, algunos de nosotros teníamos la posibilidad de estudiar solamente Derecho y otros podíamos estudiar otra cosa distinta en paralelo con todo un currículum distinto que se llamaba Socioeconomía, que es una especie de economía política, de manera que yo vi 2 años de cálculo, 2 años de estadística, microeconomía, macroeconomía, teoría del desarrollo, hacienda pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si lo defraudo o lo desilusiono. No, me sorprende. Pero mi formación en temas económicos es bastante mejor de lo que usted cree. Y cuando quiera entramos el debate, por supuesto, no me siento un economista que ha estudiado solamente la carrera de economía, pero creo que tengo fundamentos entonces, de carácter a la económico dicotomía, que no tiene dice, normalmente un abogado. Va a ser sobre Sí, economía. yo creo que es eso. Yo creo que va a repuntar, yo sí no sé nada de economía, yo solamente leo noticias económicas y trato de entenderlas, va a repuntar la economía a partir de este trimestre.
no suficiente. Yo creo que vamos a terminar cerrando este año, tal vez no al 1.2, sino al 1.5, máximo al 1.6%. Si Colombia no crece al 4% o más, ni disminuye el desempleo, ni disminuye la pobreza, no hay ninguna posibilidad de que el próximo año podamos crecer a esa tasa. Si nos va bien el próximo año vamos a crecer al 1.7 o al 1.8%. Depende fundamentalmente de que se destrabe el problema de infraestructura, que está íntimamente relacionado con el problema de Odebrecht, porque el problema de Odebrecht cerró los canales de financiación en infraestructura en Colombia. Si usted se siente y mira las otras variables, se va a dar cuenta que no es que vayamos a recibir el país con la olla raspada, sino desfondado. Hay 123 billones de dólares de deuda externa. Hoy es el 53-54% del PIB, más alto que lo habíamos tenido en décadas en el país. La inflación está en el tope del casi el 4%. Está en el 4%. Usted tiene 90 billones de pesos de vigencias futuras, usted tiene 11 billones de pesos de deuda de Reficar, de Electricaribe, usted tiene un déficit en el sector salud de 7.7 billones de pesos, usted tiene unas deudas por establecer de la DIAN con personas que pagaron IVA por anticipado todavía me por está establecer. pintando una economía en crisis. Está en crisis. Yo pensé que... La inversión cayó un 38% en este semestre. Vamos a entrar a... Pero usted la está comparando... a ver, un momentico. ¿La inversión en qué? La inversión extranjera en Colombia cayó en el último semestre un 38%. Pero esa es una trampita, ¿o no? No, Porque ninguna. usted está midiéndola frente al año semestre pasado, anterior. al semestre Sí, sí, anterior, sí. cuando se vendió Isagen. Claro, saque usted Isagen y compárelo con el anterior. Y que tiene un también se cayó. crecimiento. No. Claro que sí, Daniel. Lo Y usted miramos. siéntese y Alguien mire. en Twitter mándemelo porque sin Isagen creció la inversión extranjera. No, vamos a entrar a un problema adicional porque vamos a perder la autosuficiencia en gas en 4 años, vamos a perder la autosuficiencia en petróleo en 5 años y unos meses. Sí. No se está haciendo prácticamente ningún trabajo de Frac. sísmica. Eventualmente, como una alternativa, lo planteó Juan Carlos Echeverry para el Magdalena Medio. Como que es una el único alternativa, sitio- lo planteó como una de las estrategias principales es que no de tienen Ecopetrol. más, porque no hay más en ningún lado. El fracking no sirve, por ejemplo, en los llanos orientales, solamente en el Magdalena Medio podría funcionar por la estructura sísmica de los yacimientos del país. Usted se sienta y mire por cualquier lado. Mire, la tasa tributaria del 19% hace que el IVA en Colombia sea el más alto con otros países en el Ojo, no continente. vaya a empezar a escribir en piedra que estas cosas yo no estoy se le escribiendo en devuelven a piedra. uno. Sobre todo después de la expresión de Santos que dijo que en piedra y en mármol, le dijo a Mocus, eso nadie le crea a uno. Solamente estoy haciendo un ejercicio de análisis. La tasa tributaria en renta en Colombia es excesiva. Justicia Tributaria, a quien no pueden acusar de ser uribista, dijo que la tasa de tributación en Colombia para los que pagan impuestos era una de las 10 más altas del mundo. Ojo. ¿Cuál es el problema? Porque usted dice, pero ¿cómo así? El IVA es altísimo, por el otro lado, la renta es altísima, pero cuando uno compara la tasa de tributación en relación con el PIB es muy bajita. Bueno, porque es que aquí se da una evasión altísima, un cúmulo de exenciones enorme, una elusión gigantesca y muy poca gente paga impuestos Una base directos. tributaria Muy poca gente pequeña. paga impuestos directos. Aquí lo que tenemos que tener es un Estado austero, un Estado que no sea derrochón, que no sea despilfarrador y una lucha contra la corrupción de fondo. Le voy a dar unos datos adicionales a Daniel. Pero a ver, rápidamente. espera, y ahí es que, para salir un poco de los lugares comunes del estado de Rochón, ¿cómo seguir avanzando en logros sociales sin mantener un gasto público importante? ¿Y cómo bajarse de un gasto público que está amarrado de alguna forma y tiene muy poca flexibilidad? Vamos por partes. No es un lugar común hablar de un Estado austero que no sea derrochón ni despilfarrador. Este gobierno gastó entre el año 2012 y el año 2014, no tenemos las cifras del 2010 hasta fines del 2017, que sería la que tendríamos que mirar al final. En esos 2 años, 2012 al 2014, 2.3 billones de pesos, 2.3 billones de pesos en publicidad, propaganda y eventos. Entonces usted me dice que es que no es derrochón ni despilfarrador, claro que sí. Este gobierno de Santos hasta ahora introdujo en la nómina oficial 19,000 funcionarios públicos más. Y este Pero gobierno... si tenemos es una falta de Estado. No, tenemos falta de Estado, pero sobra burocracia y sobra clientelismo. Este gobierno hizo 78,000 contratos de prestación de servicios más. Este gobierno contrató directamente en el Ministerio de Agricultura en los años 2015 y 2016 3.1 billones de pesos.
Este gobierno tiene 4.000 millones de dólares de sobrecosto en Reficar. Mire cómo está creciendo Esos son el 12 agro en la billones, economía. Esos son 12 billones de pesos. Si usted se siente y mira y piensa que un punto del IVA recoge, o debía recoger, porque está recogiendo menos, 2.7 billones de pesos. Es decir, que los 3 puntos de IVA recogen entre 8.1 y 8.2 billones de pesos, Sí. Daniel. Y usted piensa que solamente los sobrecostos de Reficar costaron 12, y usted suma los gastos en publicidad, propaganda y eventos, usted lo que puede decir es que se pudiera haber evitado esa reforma tributaria que le castigó el bolsillo a los más pobres y a la clase media, de tal manera que perdió su capacidad de ahorro y su capacidad de consumo, y por eso las cifras de consumo se cayeron. Hombre, yo no sé si usted le cree al ministro de Hacienda, pero salga a hablar con la gente, como lo estoy haciendo yo, permanentemente en las ciudades, y verá que la sensación de crisis económica es real y enorme. Si ustedes creen que el tema de la economía no va a ser el tema fundamental, yo creo que están equivocados. La gente está ahogada, el sector privado no puede más, y hay que hacerle una apuesta al sector privado, porque el sector privado genera el 95% de los empleos en Colombia. 95%. El Estado solamente genera el 5% y además no genera riqueza, por ningún lado. La riqueza la genera usted, la generan los ciudadanos comunes y corrientes, la genero yo con mi trabajo como individuo, la generamos todos. Y nosotros generamos riqueza, le entregamos parte de nuestra Y riqueza usted al que Estado quería por hablar de impuestos. corrupción, se dejó torear porque Perdóneme, dije que ahora no. vamos al tema de corrupción por vía de impuestos, pero con la idea de que el Estado, con nuestros impuestos, devuelva después en bienes y servicios con cobertura y calidad. Sí. Y no lo que pasa hoy, en un Estado derrochón, despilfarrador, que contrata un montón de nómina por vía de servicios tercerizados, contratos de prestación de servicios, o por vía directa, que crece las entidades del Estado en mucho, y todo creo que esto sin calcular el costo del acuerdo de paz. Pero ¿sabe cuánto cuesta la bobadita de la Jurisdicción Especial de Paz? 400.000 millones de pesos al año. Bueno, hombre, para cerrar el conflicto no me Sí, parece cerrar demasiado. el conflicto. Ahora hablamos de la Jurisdicción Especial de Y Paz. para allá vamos, porque ya Pero se me déjeme acabó el hablar tiempo. de corrupción. Sí, Yo sí creo que es cuando vuelva. posible, sí es posible bajar impuestos Me si usted mandaron lucha el contra dato el de Estado inversión. con un Estado austero y eficiente y luchando contra la A corrupción. ver el dato. Fabián Mendoza, ¿qué dice? No, pero es que necesito el dato. Comparado. Claro, comparado. Con Pero, es que- 2015. pero usted sáquele la venta de Isagen y la inversión extranjera Creí que nos directa. habíamos ido a comerciales, pero si no nos hemos ido a comerciales, No, déjenme nos hablar de hemos ido. corrupción. No, espérense que me voy a ir a comerciales. Ahora sí voy a comerciales. Les tengo el dato que estoy buscando y seguimos con Rafael. Seguimos en Zona Franca, esta noche hablando con Rafael Nieto Loaiza. No está Clara López, que venía, tuvo un inconveniente y entonces le dejó más tiempo a este señor que está haciendo campaña por el Centro Democrático para llegar a la presidencia. Hablábamos de unos datos y solamente para aclarar, y aquí vamos a quedar bien todos. Dice Rafael que comparado, y si quieres vea al teléfono, esta es una cifra de esto ya puedo mover mi mano. Son cifras del Ministerio de Hacienda de inversión extranjera directa en los primeros por trimestres desde 2012 hasta 2017. Entonces decía Rafael que comparado a 2015, la inversión extranjera directa ha caído, y eso es cierto. Decía yo que comparado a 2016, si quitábamos lo de Isagen, que es esa barrita verde, ha subido. Es decir, ha incrementado la inversión extranjera, pero no nos vayamos para allá, ya quedamos bien los dos. Muy bien. ¿Me deja volver sobre el tema de corrupción? Sí, volvamos sobre el tema de corrupción. No voy a volver sobre el tema de la reforma de la justicia, pero sin duda la reforma de la justicia es un eje vertical en cualquier estrategia de lucha contra la corrupción. Y entonces, para recopilar, usted decía, cojamos estas 5 cortes: Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, y esas 4. Y elimine la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahí esa pedacito lo guardamos para el ahora día. después. Sí. Haga una sola corte, mantenga la autonomía de la Corte Constitucional a través de una sala plena que cumple las mismas funciones, elimine la puerta giratoria, elimine las funciones electorales, aumente la edad de entrada, aumente la edad de la salida, vuelva a las magistraturas el culmen de una carrera en la rama del derecho, establezca un conjunto de sistemas para la investigación y el juzgamiento de los magistrados que sea efectivo. Eso que está hoy no funciona. Pero más allá del tema de la reforma a la justicia,
que es fundamental, y no estoy hablando de otras facetas que son importantes, cómo acercamos la justicia al ciudadano, cómo Avance. logramos resolver el problema de la morosidad de la rama judicial, que es sumamente lenta. No me voy a hablar. Quiero hablar de otros temas de reforma digamos, de la lucha contra la corrupción. El 82% de la contratación en Colombia en los departamentos y en los municipios es contratación directa, a dedo. ¿Y eso qué significa? Significa que la ciudadanía y el Estado no tienen el acceso a los beneficios que dan la competencia en precios y en condiciones, porque se hace a nombre propio. A Daniel Pacheco le dan 2.500 millones, 3.000 millones, etc. Ahí hay una fuente de corrupción enorme. Eso, cuando usted le agrega el gobierno central, baja un poquito al 70%. 7 de cada 10 contratos que se hacen en el Estado se hacen a dedo. Hay que eliminar eso e invertir la regla. La regla tiene que ser el concurso de la licitación y la excepción, la contratación directa. Claro, y usted sabe que gobernar es difícil, ¿no? Y que la contratación directa a veces es muy útil para poder gobernar, para poder ejecutar, para poder hacer cosas. Correcto, pero usted lo que no puede hacer es volver toda la contratación del Estado o el grueso de la contratación del Estado, el grueso enorme de la contratación del Estado, contratación directa, porque entonces ahí está lo que debía ser una excepción volviendo la regla, tiene que ser al contrario. Usted tiene que eliminar la contratación de sastrería. Hoy se hacen los contratos a la medida del funcionario que adjudica y del compinche del otro lado. ¿Cómo se resuelve eso? Con pliegos únicos de licitación. ¿Qué más hay que hacer? Gobierno en línea. No solamente contratación en línea, gobierno en línea. Se puede en Estonia, en Lituania, hoy, eso a 10 años atrás era imposible, a través de una figura de carácter informático que se llama los blockchains, es posible hacer gobierno en línea. Todo el gobierno en línea. El gobierno en línea permite acceso directo del ciudadano al control de la gestión del gobierno y, por supuesto, la contratación. Hay que fortalecer las veedurías ciudadanas, pero hay que hacer otras cosas. Hay que eliminar el grueso de las contralorías departamentales y municipales. Ahí está con Edgardo Maya. Y hay que, la gente dice, hay que despolitizar la Contraloría General. Es decir, y más allá de su decálogo de plan de gobierno, que a mí todos me suenan iguales. Aquí hay, ¿a usted le pareció algo que lo que dije insensato? No, ¿o le cuesta pero nada de lo que dicen los candidatos, no hay nada de lo que digan. Yo no voy a votar por nadie, ya decir. Usted está en su derecho, debería votar aunque sea en blanco. La gente dice, y los expertos, que el quid del asunto con la corrupción está en los vínculos entre corrupción electoral, entre el tema electoral y luego la contratación cuando se llega a ejercer esos cargos públicos. ¿Usted cree que ese vínculo entre la política y la contratación y la corrupción es cierto y estaría de acuerdo, por ejemplo, con cerrar las listas para el Congreso? Es cierto, pero me parece que solamente ataca una de las facetas de corrupción y no todas. Déjeme, porque yo tengo que seguir en la explicación del problema, si usted me permite. Hay que volver técnica a la Contraloría General de la Nación. Es que la Contraloría General de la Nación no tiene que ser escogido por carácter político porque sea un funcionario cercano al gobierno o porque sea la oposición. Es que tiene que haber concurso de méritos. Usted tiene que hacer además un conjunto de tareas que son fundamentales. Usted tiene que establecer la prohibición de que una persona que haya sido condenada por corrupción después no solamente no pueda acceder a un cargo de elección popular, sino que no pueda ser empleado público. ¿Por qué? Porque traicionó la confianza del Estado y la sociedad. Y usted tiene que establecer la prohibición de que una persona que fue condenada por corrupción después no puede contratar con el Estado, ni las sociedades de las que haga parte. Y usted tiene que establecer la sanción de que la persona que ha sido condenada por corrupción no puede acceder al beneficio de casa por cárcel. Ese tipo de sanciones sí desestimulan el delito. Pero viendo el problema que usted sitúa, que es verdad, que es el vínculo entre la política y la corrupción, hay cosas que hay que hacer distintas. La primera, hay que cambiar el sistema de gobernabilidad en Colombia, porque hoy la gobernabilidad se hace por tajadas burocráticas. Y entonces, en todos lados. No, en todos lados no. Es mucho más transparente el barril de los cerdos de los Estados Unidos. Aquí lo que tiene que ocurrir es que el famoso ejercicio de los cupos indicativos se transparente. Vaya usted, le pregunta al Ministerio de Hacienda quiénes son los que han propuesto y le dicen, no le puedo contar, no le voy a contar. No sabemos quiénes son los responsables. No salga y diga públicamente, este señor está gestionando esta tarea o está gestionando otra. Sí, a mí me gustan las listas cerradas. A mí me Pero no le parece que sea ese el gran problema. Me permito recordarle que el Centro Democrático escogió listas cerradas para el Congreso de la República. Yo me permito reconocérselo y me permito decirle que ojalá sea así para las elecciones del 18. Me tengo que ir a la pausa. Gracias a toda la gente que está en Periscope, a la gente que está preguntando con el hashtag francamente. Ya volvemos con lo último que nos queda, algo más personal puede ser, y la posición acerca de los acuerdos de paz.
Seguimos en Zona Franca, nos quedan más o menos 5 minutos de programa y yo quería terminarlos ambientándolo con este tweet que me manda César Cortés. Francamente, mi pregunta es si Rafael Nieto accedería a una fórmula presidencial con Iván Duque. Ahí no entiendo quién sería la fórmula de quién. No, evidentemente la fórmula presidencial es la mía y él sería el vicepresidente, pero eso sería algo que es inútil. La fórmula vicepresidencial debe sumarle al partido. Tiene que estar abierta a personas distintas al centro democrático. Y esa pelea, no sé si es una pelea, esa diferencia, obviamente hay diferencia entre todos los candidatos, entre el duquismo y el nietismo, ¿eso es real? ¿Eso es fabricado? ¿Existe o no? Pues nietismo no hay, evidentemente. Yo no sé si haya duquismo, pero nietismo no hay. Y yo no tengo problemas personales con Iván, tengo sí diferencias políticas, ideológicas en algunos temas que son importantes, otros no tanto, pero nada más. ¿Cuáles allá de son los importantes? No, yo creo que en temas de valores, de familia, en temas de protección de la vida. Si usted quiere, yo soy más conservador. O sea, ¿usted es anti-aborto en los 3 casos yo por la soy Corte? ¿Usted buscaría...? Yo tengo una posición clara de la defensa del matrimonio entre hombre y mujer, respetando las orientaciones sexuales de todas las personas. Sí. Yo creo que hay que hacer una gran apuesta por la familia. Ahí hay diferencias y hay también en los temas económicos, en temas que quizá puedan no parecerle a la gente importantes, pero yo creo, por ejemplo, que la gran apuesta, y así es donde debemos trabajar en el Centro Democrático, tiene que ser en resolver los problemas de pobreza del 28% de los colombianos que están pobres y generar condiciones para la inversión en el sector privado. En lo segundo, coincidimos plenamente con Iván, pero en lo primero él tiene una propuesta más compleja, que son sus 162 propuestas de la economía naranja, en fin. Hay diferencias, claro que hay diferencias. Ahora, finalmente estamos en el Centro Democrático. Este fue un comercial que salió en redes sociales, ¿a dónde voy? De redes sociales, de Cambio Radical acerca del proceso de paz, y esto me pareció muy uribista, no sé. A partir de los acuerdos, las FARC entraron al juego. Ellos pretenden llevar a Colombia al comunismo y a la tragedia de Venezuela, al autoritarismo, al hambre y a la pobreza. Si los dejamos, las FARC nos pueden llevar a la dictadura y al atraso. Por eso, el partido Cambio Radical, con el apoyo de los colombianos, los va a enfrentar en democracia y los va a derrotar. Y a ver, a mí me pareció un cambio de discurso de Cambio Radical que se acentúan en algunas cosas que venían diciendo, pero que va hacia las banderas suyas. Sí, me parece que nosotros íbamos a poder decir eso. Yo sí creo que la propuesta de las FARC es una propuesta de autoritarismo, de llevarnos a la pobreza y a la miseria. Pero usted no quiere que ellos entren al juego. ¿Quiénes? Las FARC. Hombre, si entran al juego en las mismas condiciones de igualdad del resto de los ciudadanos, sí. Lo que es inaceptable es lo que ocurrió en el pacto con las FARC, que es que se les dan derechos, privilegios, preferencias a las FARC que los ciudadanos como usted y como yo, que nunca hemos delinquido, no tenemos. Es decir, lo que usted no puede aceptar es que como resultado de un acuerdo de paz, el grupo guerrillero que tiene por único mérito haber matado por 52 años tenga mejor posición que usted rompiendo el principio de igualdad a favor de los criminales. Eso sí es inaceptable. Rafael, y guardé esta pregunta para el final, para no perder a nuestra audiencia femenina, pero ¿usted es casado? Soy casado. Soy casado. Yo no sé por qué se va a No, perder no, la no, audiencia porque femenina. pues, se van a poner muy tristes. Soy casado y tengo 4 hijos, 2 hijos putativos y 2 hijos biológicos. ¿Cómo así? Mi señora tenía 2 hijos cuando me casé con ok. ella. Esos 2 hijos son para todos los efectos mis hijos. Hoy tienen 22 y 20 años. Y los míos biológicos tienen 9 y 7. Perfecto, Rafael Nieto Loaiza, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Le tocó fácil. Con usted nunca es fácil, Daniel. Pero muchas gracias por la invitación y a todos los televidentes. Yo insisto, hay que darle una mano solidaria al país. Hay que construir una sociedad más justa, más segura y más próspera. Más, no más. Sí, más. Y hay que tener puño de hierro para combatir violentos, criminales y corruptos. Mañana los dejamos con un especial de Red Más después del partido de la selección. Ojalá celebrando nuestra clasificación al Mundial. Y nos vemos el viernes con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.